Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación de la alma. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Bueno, para introducirnos un poquito en el día de la resurrección de Cristo, es más breve el tiempo todavía que para las otras semanas, voy a unir tres episodios y buscarle un poquito la relación, y es tres actitudes ante el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero me explico un poquito más. Por más que Jesús había anunciado a los apóstoles, pero no solamente a los apóstoles, porque no era nada tan secreto, tanto es así que los que lo condenan a Cristo le ponen guardias porque dice, dijo que va a resucitar. O sea que esto lo sabían todos, que había anunciado por lo menos que iba a resucitar. Sin embargo, fíjense, hay que ambientarse un poquito en aparentemente esto era un triunfo. Pilato había tomado una decisión en favor de los judíos, no en favor de Cristo. El Sanedrín, digamos, la clase dirigente que había condenado a Cristo, casi en bloque, estaban victoriosos, lo lograron, lo mataron. Parecía todo terminado. Quedan solo los apóstoles. La sorpresa de Judas, para ellos ha sido una sorpresa, no lo esperaban. En la última cena no sabían de qué se trataba cuando Jesús dice uno de ustedes me va a entregar, ni lo sospechaban. Pedro, el líder del grupo, se portó mal, se quebró, o sea, no tienen apoyos, están lejos de su tierra, todos son de la zona del norte de Galilea, del interior, se sentían mal en Jerusalén, había pica entre Jerusalén y los galileos. ¿Puede salir algo bueno de allá, de Nazaret? Decían, un dicho, un refrán era. Galilea de los gentiles. Era la zona más contaminada, para un judío de estricta observancia, era la zona más contaminada por el paganismo, porque ahí estaba la famosa Vía Maris, Vía del Mar, un camino internacional que venía de allá de lejos, del oriente, y desembocaba ahí en el Mediterráneo, que era un puerto, una vía comercial muy importante. Y las vías comerciales siempre generan en las posadas, tanto la zona portuaria como la otra, mezcla de razas, malas costumbres, dinero, prostitución, juego, todo. De manera que Galilea de los gentiles, una zona muy transitada por los gentiles y mezclada racialmente. Esa vía maris, vía comercial, generaba todo eso. Era la zona un poquito más rica, de manera que había cierto bienestar. Lejos del templo, otras preocupaciones, más económicas que religiosas. Entonces, para un judío de la zona de Jerusalén, de Judá, la zona de Galilea era mal vista. Todos eran de esa zona, menos Judas, que probablemente sea de ahí, de la zona de Judá. Tan lejos de su tierra, sin Cristo, mostrando por Judas y San Pedro, y en realidad todos, salvo San Juan, se mostraron muy débiles, frágiles. No sabían si Cristo no sabían lo que iba a pasar, no sabían. Y los enemigos aparentemente habían triunfado. Lograron lo que querían, eliminaron a Cristo, su enemigo. ¿Y ahora quién seguía? Y seguían ellos. No tenían la certeza que tendría la Virgen sobre la resurrección de Cristo y todo lo que va a venir después. Entonces, esa era
la situación en la cual se encontraban, de temor, de incertidumbre, de angustia, nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Discusiones, calculo, entre ellos. Bueno, esta es la situación en cual lo sorprende el día, el sábado, día de descanso, para colmo, el domingo a la mañana, digamos. Con esta situación interior, con este clima interior, con este estado, llegan al día de la resurrección de Cristo. Pero frente a esto, en la vida muchas veces hay situaciones parecidas, personales, grupales, ambientales, nacionales, qué sé yo. Bueno, muchas veces el aire está muy enrarecido, hay mucha neblina, no se sabe qué hacer. Tres actitudes frente a estas pruebas, digamos. Pruebas para la inteligencia, pruebas para la voluntad, pruebas para la fortaleza, pruebas de distinta índole. Una cosa es no tener claro qué va a pasar ahora, qué tengo que hacer. Y otra cosa es tener claro, pero la pucha es muy difícil. Acá se mezclaba y se sumaba todo. Si los apóstoles hubieran tenido la absoluta certeza de que Cristo resucitaba, bueno, había que aguantar un día más y se acabó. Y después vamos a ver, con Cristo resucitado tenemos el macho de espada, de nuevo. O sea, es cantarle retruco a los judíos. ¿Y ahora cómo se la van a arreglar con Cristo resucitado? Si tuvieran esa certeza, las cosas hubieran sido muy distintas para ellos. Digo, tres actitudes ante estas situaciones que se reeditan muchas veces. Una, la de los discípulos de Maús, que la cuenta San Lucas. Es interesante ver, estos eran dos discípulos. ¿Recuerdan ustedes el episodio? No lo voy a leer para no demorar. Primer cuadro, entonces. Fíjense, estos hombres, primero, creían en Jesús. Lo definen como un hombre, un profeta grande en obras y palabras. Era una fórmula de ellos. O sea, no solamente lo que enseñaba, sino que su vida era coherente con eso. Era como el ideal de un cristiano, diríamos hoy. Había hecho cosas extraordinarias, ¿no? Dios lo había acreditado con milagros, sí. Unas mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron y tuvieron una visión de ángeles que le dijeron que había resucitado. Otro dato más importante. Y como conclusión, se escapaban de Jerusalén. Por eso Jesús los reta, se pone a caminar con ellos y los reta tardo de mente y corazón. Entonces le empezó a hablar de todos los textos que se referían a Cristo, de que todo esto estaba anunciado, profetizado. Lo invitan a quedarse, lo reconoció en la fracción del pan y vuelven a Jerusalén. Entonces digo, primera actitud. Esta es una actitud absolutamente ilógica, incoherente. Todos los datos que tienen certeza estos hombres, tienen datos ciertos y tienen datos inciertos. O sea, ya van 3 días, nosotros esperábamos que restaurara Israel, pero ya van 3 días. No obstante, las mujeres fueron a ver el sepulcro, no lo encontraron, y unos ángeles dijeron que había resucitado. Hay una incoherencia en eso. Nosotros esperábamos. O sea, le tenían aprecio a Jesús y le perdonan el hecho que los haya defraudado. Nosotros esperábamos. Ese nosotros esperábamos probablemente es el nosotros esperábamos de la mayoría de los judíos que esperaba una restauración temporal, política, social, militar, económica de Israel. Ese es el mesianismo que esperaban la mayoría de los judíos, una época de gran prosperidad en todo sentido, que la habían conocido en tiempos de Salomón, de David, pero Jesús se cansó de explicar que la cosa no era así. Lo que él venía a hacer era otra cosa. No obstante, le perdonaban eso a Jesús. Nosotros quedamos un poquito defraudados, esperamos otra cosa.
No obstante, demuestran un gran aprecio por Jesús. Entonces, primer caso, en la vida nuestra, muchas veces no todo está claro, no todo está fácil, no sé lo que va a pasar. En la vida hay cosas claras y cosas oscuras, cosas ciertas y cosas inciertas. A veces con las cosas inciertas, embrollamos las ciertas. Tenían suficientes datos estos hombres para decir, sigamos investigando. Si los ángeles se le aparecieron a las mujeres, bueno, vamos a ver qué pasó, vamos a ver con las mujeres, vamos al sepulcro, algo pasó acá. Se iban. Las luces que uno tiene en la vida, las cosas ciertas, las certidumbres, iluminan, nos enseñan a andar y ya veremos más, ya Dios nos mostrará más. Como cuando uno anda de noche, no ve toda la ruta, los faros iluminan lo necesario para dar el próximo paso, para recorrer los próximos 100 metros. Y después veremos más, una vez que avance el vehículo. La vida es así. Ni la Virgen sabía lo que iba a ser todo el transcurso de la vida de Jesús. Primera actitud entonces es huir. Huir de las responsabilidades, de los problemas, de los deberes, de aquello que Dios me está pidiendo. Segunda actitud, la de los apóstoles. No huyeron. Bueno, está bastante bien eso. Pero tampoco fueron al sepulcro. Se quedaron encerrados. Son las personas que dicen, bueno, yo no me meto, hay mucho lío, hoy hay muchos problemas, la crisis de esto, la crisis de lo otro. Me encierro, a ver que pase algo. Espero que pase algo pero no asumo una responsabilidad, un protagonismo. También los reta Jesús. No huyen de Jerusalén, pero no enfrentan la situación real. ¿Qué tendrían que haber hecho los apóstoles? Haber ido. Acá hay tenía una obligación muy clara los apóstoles, que es terminar la sepultura de Jesús. No lo habían sepultado conforme al rito judío. Lo metieron provisoriamente en la tumba, que quedaba a 15 metros, provisoriamente envuelto en una sábana, pero para los judíos, mucho más de lo que es para nosotros hoy, había todo un rito. Había 7 baños que hacerle, se le ponían ungüentos, se envolvía el cuerpo, un rito largo, hasta costoso, etcétera, con oraciones que se hacían, mucho más complejo que el nuestro. Era la obligación. Al menos sabían que tenían que hacer eso. No lo hicieron, se quedaron encerrados. Y era la obligación de ellos. ¿Qué iban a esperar que lo hiciera la Virgen? Hombres grandes, responsables, los 12. Pasa a veces que estamos esperando que pase algo. Tercera actitud. Repito, no era fácil la situación para ellos. La de María Magdalena. Ella es la protagonista, obviamente la Virgen ha estado al lado de ella, han estado juntos el grupo de mujeres, pero acá la que hace punta es María Magdalena. A ella se refiere San Juan, dice, antes que saliera el sol, oscuro. Otro evangelista dice, estaba amaneciendo, o sea que es ahí, en el filo de la aurora. Prepara todos los ungüentos, había que preparar una serie de ungüentos y lienzos. ¿Se acuerdan de Lázaro, que estaba todo envuelto con esto? Suponía un largo trabajo. Dice, muy temprano ella se fue al sepulcro. Muy temprano, esa no es una cuestión simplemente cronológica. La tradición ha visto a María Magdalena la que madruga por Cristo. Ella casi ni ha dormido. Su lealtad a Cristo, su fidelidad a Cristo, su amor a Cristo, ella tampoco pensó que iba a resucitar. Ella no fue a buscar a Cristo resucitado, fue a terminar el rito de sepultura, o sea, tenía las mismas dudas que los 11 apóstoles. Sin embargo, tenía una cosa clara, tengo que terminar el rito de sepultura de Cristo. Era una obligación clara, básica, elemental, y que la tenían que hacer ese día.
llamémosle hoy domingo. Para ellos era el primer día de la semana, el día después del descanso. Y era obvio que el día del descanso terminaba con el amanecer o con el atardecer del día anterior, pero bueno, no se podía hacer nada de noche, había que ir temprano. Los apóstoles dan la impresión que ni los ungüentos prepararon, nada, no tenían nada, los pone María Magdalena, los lleva ella. No solamente lo cronológico, la urgencia, sino que se hace cargo de cosas que no tiene que hacerse cargo ella. Y va a enfrentar problemas que lo superan a ella. Por ejemplo, un problema muy concreto, la piedra. 2, 3 mujeres que van o 4 no pueden mover la piedra. Es pesada. En el camino dice que se preguntaban, ¿y quién nos va a mover la piedra? Segundo, se ponen en súper evidencia si había alguna duda, pero estuvieron al pie de la cruz. Si había alguna duda de que estas eran discípulos de Jesús, San Pedro dice, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre. María Magdalena estuvo al pie de la cruz. Ojo, San Pedro podía haber estado al pie de la cruz, ¿eh? Es más, el que primero tenía obligación de estar. Legalmente podía, ¿eh? De hecho tuvo San Juan. Y la ley romana toleraba que hubiesen familiares acompañando a los ajusticiados. San Pedro podía estar, los otros también, pero no estuvieron. Le fallaron feo. Bueno, María Magdalena se expone públicamente. Acá si Cristo había sido ejecutado, lo mismo le podía pasar, o algo parecido, o otro tipo de penas, a todos los que demostraran adhesión y continuidad con este falso Mesías para los judíos, ¿no? Era peligroso. Y los otros estaban triunfantes. Muy temprano, se hace cargo en lo que no le corresponde, etc. Incluso lo que se suele llamar en la tradición las locuras de María Magdalena, los excesos o las locuras de María Magdalena. No hacía falta ir tan temprano, podía esperar que saliera un poquito más el sol, no había tanta urgencia, podía esperar 1 hora más. Podía ir a pedir ayuda a los apóstoles, podía haber previsto que algún hombre le ayudara para correr la piedra. No. Fíjense esta urgencia en cumplir un deber más que legal y jurídico, que no le tocaba a ella, repito, es un deber de honestidad, de nobleza, de amor, de lealtad, de fidelidad a Cristo. Una urgencia interior, se puede decir. Es la que madruga por Cristo. Y le sale todo bien, mejor de lo que ella piensa. Llega, la piedra está corrida. Si iba a tener algún problema con los guardias, que no creo que lo tuviera, porque era natural, esto se respetaba mucho, pero los guardias no están, se han ido. Está la piedra corrida, se le aparecen los ángeles y después se le aparece Jesús. O sea, todo le sale mejor de lo previsto, pero 1000 veces mejor de lo previsto. Entonces María Magdalena es el ejemplo del cristiano, es el ejemplo del hombre nuevo, del hombre del Nuevo Testamento. María Magdalena es la de las audacias, la de las exageraciones. Por Cristo. Uno puede ser muy razonable, pero la fe, dicen que el cristiano y el loco tienen algo de común, dice Chesterton. Porque el loco en la literatura rusa es una figura del cristiano. Porque el loco y el cristiano en serio, el santo, viven fuera de la razón. El loco vive abajo de la razón, o a un costado de la razón. Y el santo vive arriba de la razón. Pero los dos tienen de común algo. Están fuera de la razón. Ciertas locuras que los santos la han tenido. La Madre Teresa,
San Luis Orione, José Benito Cotolengo. Digo locuras en confianza en la providencia. José Benito Cotolengo, bueno, hoy tiene que, en Turín, esa especie de hogar para recoger personas abandonadas, discapacitadas, de todo, hay 12.000 personas. Y él que no quería guardar nada de dinero de un día para otro, para confiar totalmente en la providencia. Y hay 1000 ejemplos. Y yo tengo uno personalmente visitando ese lugar que es como una ciudad dentro de la ciudad, en Turín. Bueno, es una locura eso, es irracional decir, no voy a guardar nada para mañana porque la providencia dice no penséis, sino que el Dios viste las flores, alimenta a los pájaros, mucho más a nosotros. Entonces, racionalmente, esto es una locura. Claro, lo hacen los santos eso. Pasando por ahí me pasó esto. Yo andaba en Europa sin un peso. Comía a dedo, viajaba a dedo y dormía a dedo. Todo el verano. Entonces, para todo el verano, póngale, tenía $200. Con eso se vive una semana. Con suerte. Pasé con otros sacerdotes por ahí, después de ver eso, contarnos toda la vida, nos daba vergüenza. Y en la puerta había una alcancía. Che, ponemos algo, no nos alcanza, no tengo para vivir. Sí, no seamos tacaños, pongamos. No sé cuánto pusimos, pusimos $50. Era como $8,5 que nos costó. Bueno, salimos de ahí, nos alojamos en unas hermanas religiosas, no tiene nada que ver con esta obra de Benito Cotolengo. Nos alojaron, nos dieron de comer y de ahí seguíamos, teníamos que ir a Francia, todo a dedo. Y bueno, cuando nos vamos yendo, las monjitas nos da a cada uno plata, como hacen siempre las monjas, lo que habíamos puesto justo. Pequeñas lecciones de... Bueno, volvamos a María Magdalena, es como... analizado todo razonablemente, María Magdalena tendría que haber dicho, especulado, digamos, esto no me corresponde a mí, va a ir más tarde, me va a ser mi tiempo, etc. Es otro razonamiento. Pero fíjense, lejos Dios premia a María Magdalena con su aparición, y María Magdalena es la primera que anuncia la noticia para la humanidad. Es la primera que anuncia que Cristo resucitó. Miren si es un dato importante. Por eso se la llama, el medievo la llamó apóstola apostolorum. Apóstol de los apóstoles. Es una vergüenza para los 12. Me estarán oyendo. Y lo digo con toda conciencia. Es una vergüenza para San Pedro, una vergüenza para San Juan, una vergüenza para San Mateo, para todos, que no haya sido uno de los 12, era la misión de ellos. Estar con él, los eligió los 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Pero resulta que acá hay un paréntesis en blanco en los apóstoles, ellos tenían que estar ahora con él. Y no era simplemente el rito de sepultura, ¿no? Por algo no fueron. Es María Magdalena que les tiene que ir a avisar, o las mujeres le van a avisar, María Magdalena se queda ahí, que no está en la tumba, está la tumba vacía y que los ángeles anunciaron que ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Bien, en la vida cotidiana nuestra pasa muchas veces esto. ¿Qué certeza tenía María Magdalena estas? Las mismas que los apóstoles. Sin embargo, no es que tuviese más información María Magdalena, pienso, sino que había una mayor generosidad, había una mayor confianza en Dios, había una mayor desprendimiento de sí mismo, de sus propios temores, etc. El temor es como una huida. San Agustín dice, hablando del pastor
el mercenario, mejor dicho, el pastor mercenario, dice, cuando hay un problema, huye. Esos eran los discípulos de Maús. Hay un problema, huye. Dice, tal vez no has huido físicamente, pero dice, has huido porque has callado, y has callado porque has temido. El temor es la huida del alma. Los apóstoles huyeron, los de Maús y los que se quedaron en la casa. Dios es amigo, dice Santa Teresa, de ánimas animosas. Dios es amigo de ánimas animosas. Y a Santa Teresa le encantaba la figura de María Magdalena, por estas audacias, estas generosidades. Es el amor verdadero y que Dios lo bendice y lo premia y lo llena de recompensas y lo purifica, porque bueno, María Magdalena tuvo su purificación en tener que no quedarse con Cristo, hubiera querido quedarse, Cristo resucitado, lo que ha significado para ella, sino que vaya a anunciar a los apóstoles que ha resucitado. Bueno, 3 actitudes, digo, que son una constante en la historia, siempre se nos plantean cosas parecidas. En nuestra vida, en nuestras pequeñas decisiones, sea apostolado, sea vía familia, sea obras que emprendemos, sea... Bueno, nos pasa siempre algo parecido, nos pasan cosas parecidas. No todo es tan claro, no todo está tan previsto, no todo está... Dios nos deja un margen para que vivamos más de la fe que de la razón, de lo razonable. Dios nos da margen para las audacias, para la magnanimidad, para la magnificencia. Dios nos da siempre ese margen para la confianza en Él, que es medio un salto al vacío, pero que no lo es tampoco tan al vacío. Y realmente eso es lo que termina premiando Dios. Entonces, este primer día de la resurrección de Cristo, ya como se ven las primeras flores y frutos de esta primavera que iba a comenzar, ¿no? Pronto, después de Pentecostés, los 11 apóstoles iban a ser otros. Pronto, después de Pentecostés, la iglesia iba a superar todos sus temores y iban a aparecer los primeros mártires, San Esteban, Santiago, los apóstoles, uno tras otro caería, ¿no? Pero bueno, ese es el estilo del Nuevo Testamento, ese es el estilo de esta nueva y eterna alianza, este es el estilo de la etapa de la vida de la gracia, de la etapa de Pentecostés. Bueno, que cada uno a su modo, en su lugar, de distintas maneras, seamos reflejos, seamos imitadores de María Magdalena, la que supo madrugar por Cristo y la que recibió se puede decir, uno de los premios más grandes que puede dar Cristo, ¿no? Encontrárselo personalmente y ser la que realizar el apostolado más grande, más hermoso. Y eso es la esencia del apostolado. En eso está concentrado todo el apostolado, es el apóstol, ¿no? Para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. El anuncio de la resurrección de Cristo, con todo lo que significaba eso teológicamente, espiritualmente, es lo que meditamos anoche, es el anuncio más grande, es el apostolado más grande que se podía hacer y que estamos llamados de alguna manera a hacerlo nosotros en nuestros tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.